Si son hombres, presten mucha atención porque a continuación hablaremos sobre las lesiones musculares y traumatismos que más les afectan cuando juegan fútbol entre amigos. La falta de ejercicio en el día a día y no calentar correctamente son las principales causas de las lesiones que luego necesitan fisioterapia para lograr recuperarse. Existen dos tipos de lesiones en el deporte: los traumatismos por contacto directo, como los esguinces de rodilla y tobillo, y las lesiones sin contacto, la cual se produce al realizar un movimiento brusco o esfuerzo desmedido. Realmente las lesiones más frecuentes, y vuelvo a repetir, en el deportista del fin de semana son las lesiones musculares, que ocurre solamente con el hecho de que uno realiza un salto, caiga mal, produzca una torsión de la rodilla, y esto lleva a una lesión grave que es una rotura del ligamento cruzado anterior o lesiones meniscales y condrales. Son lesiones que uno hace en un acto sin el contacto del jugador. Según el especialista, estas lesiones aumentan en las personas con sobrepeso. Y realmente la obesidad es un problema porque también la persona que es propenso a engordar necesita también un hábito para poder practicar un deporte, y ellos están en el derecho, pero el sobrepeso conlleva de que estos tipos de lesiones se sobrepongan y aumenten el riesgo que produzcan. Ejercitarse media hora diaria y un buen calentamiento antes del juego podrían evitar estas lesiones. Existen programas de prevención muy importantes que se han implementado especialmente en el fútbol, que son programas de prevención de largo alcance, que son programas que duran 12 minutos, que son programas justamente lo que habías manifestado, programas de calentamiento, de elongación, de cambio de ritmo, de la parte isométrica del músculo, que conlleva esto a un elemento muy importante del deportista: prevenir que ocurran las lesiones. Según el doctor, en los últimos años aumentaron las consultas en el campo ortopédico y traumatológico porque las lesiones son muy recurrentes, ya que muchas veces los pacientes le restan importancia por tratarse de lesiones entre amigos.